Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una meditación más sobre la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por esta oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra y de bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Tu promesa se hace realidad en la vida de tus hijos y estamos gozosos y agradecidos contigo. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del peligro. Líbranos de la enfermedad. Cuida tu iglesia, Señor. Sé con tus siervos. Bendice a las personas que en estos momentos tienen algún tipo de aflicción, ya sea en su espíritu, ya sea en su cuerpo. Bendice sus familias, bendice sus iglesias. Padre, agrádate siempre, Señor, de lo que hacemos con ese fin. Perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues por gracia del Señor, será cuestión de 1 o 2 semanas, nuestra iglesia tuvo la oportunidad de llevar al cabo las escuelitas bíblicas de vacaciones. En esta ocasión, principalmente de forma virtual, es decir, a través de las redes sociales. Y estamos muy agradecidos y muy gozosos. Hubo muchas personas, muchos hermanos que participaron, algunos llevando los paquetes de estudio a los centros de predicación en algunos ejidos del estado de Nuevo León y del estado de Coahuila, pero muchos otros hermanos, adultos, jóvenes, niños, participando a través de las grabaciones que se hicieron para transmitirse con este fin de que las personas, porque en este caso se dirigió tanto a niños como jóvenes y adultos, estos estudios de la palabra del Señor. Ustedes han de recordar que el nombre en esta ocasión de las escuelitas de verano, bíblicas de verano, era Destino Excavar. Y el versículo lema de esta escuela de verano, bíblica de verano, pues está en Jeremías 29:13 y dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y bueno, estamos agradecidos con nuestro Padre Dios por esta oportunidad. Y en este día, en esta ocasión, tratándose que agosto es el mes que ya por muchos años se ha dedicado para enfocarnos directamente en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia, pues vamos a ver algunos aspectos dentro de las mismas escrituras que nos hablan acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Hemos de recordar, ¿verdad?, que una serie de grandes esfuerzos se han hecho a través de la historia para que la Biblia, la palabra del Señor, sea accesible a todas las personas, ya sea a través de esfuerzos de traducción a idiomas muy regionales, a la impresión de la Biblia, ¿verdad?, a llevarla a las personas que no tienen acceso por alguna causa. Y bueno, pues esta historia tiene más de 400 años, ¿verdad? Esta historia de esfuerzos, ¿verdad?, en cuanto a nuestro idioma, bueno, pues inicia allá en la península ibérica, ¿verdad?, donde pues personajes valientes se atrevieron a desafiar pues el entorno de aquellos tiempos, entorno bastante opresivo para estas personas, y bueno, pues se dieron a la tarea muy valiente de poner en el idioma castellano la palabra del Señor. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a considerar
más allá de estas consideraciones históricas, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de sí misma. ¿Qué reflexión podemos nosotros encontrar acerca de la palabra de Dios? Pues leyendo las Escrituras. Y pues nosotros, todos los que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos o tratamos de tener una actitud de mucho aprecio, de mucha reverencia hacia la Escritura, ¿verdad? Y estamos convencidos de muchas cosas de la Escritura. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Está ya en Salmos 119, en donde se describe a la Biblia, a la palabra de Dios, como algo que nos guía. Y en los Salmos también, ¿verdad? Pero acá en el Salmo 19 nos habla de que la perfección de la palabra de Dios nos brinda un aliento nuevo y proporcionan todos estos mandamientos de Dios alegría al corazón. Es decir, que cuando nosotros tenemos una experiencia de vida, una experiencia cercana, una experiencia íntima con las Escrituras, con la palabra de Dios, pues nosotros podemos constatar, podemos vivir que recibimos un aliento nuevo para nuestras vidas y que todos estos mandamientos, todos estos preceptos proporcionan una alegría que va directamente al corazón de las personas. Es decir, en consecuencia, nosotros, por esa razón, nosotros podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, ilumina nuestro camino. Nuevo aliento, alegría al corazón, una lámpara y una luz en mi camino. Eso es lo que para mí es o debe de representar la palabra del Señor. Más allá de algún tipo de estudio, digámoslo así, académico, ¿verdad? Un estudio apologético o un estudio desde el punto de vista del exégesis o de la hermenéutica, que son estudios muy importantes y muy valiosos, ¿verdad? Es la reflexión que nosotros debemos de tener ante la palabra de Dios es ¿cuál es mi verdadera actitud hacia la palabra de Dios? Más allá de lo que yo pueda afirmar con mis palabras, ¿de qué manera vivo yo lo que ahí se refleja? ¿De qué manera vivo yo lo que ahí dice la palabra del Señor? Estamos hablando de nuevo aliento, estamos hablando de alegría al corazón, a tu corazón, a mi corazón. Nuevo aliento y alegría al corazón del creyente, del Hijo de Dios. Esta porción de la Escritura, Salmos 119, 105, es algo que todo cristiano conoce, es algo que todo cristiano quisiera tener inscrito, ¿verdad? Pues no sé, en el dintel de su casa o en la sala de su hogar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en otras versiones dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. También podemos leer, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es decir, que estamos convencidos que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Pero más allá de lo que yo pueda reverenciarle, más allá de un aspecto, digámoslo así, ritual, ¿de qué manera yo vivo la palabra del Señor? ¿De qué manera yo reflejo en mi vida diaria lo que yo puedo leer ahí, lo que yo puedo estudiar, lo que yo puedo aprender? Quizás yo me sé de memoria muchos versículos de la Biblia y esto es algo muy bueno, pero ¿reflejo en mi vida realmente lo que ahí dice? ¿Puedo yo dar testimonio sin mis palabras de la palabra de Dios? Es decir, un testimonio de vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los cristianos estamos convencidos de esta verdad. Todos creemos en eso. Todos lo hemos experimentado. Pero, ¿qué podemos decir de la palabra de Dios?
Es decir, obviamente, ¿verdad? Si estamos en la iglesia y a nosotros nos preguntan, ¿verdad? Estamos en el templo, en la congregación y nos preguntan qué opinión tenemos o qué opinión nos merece la palabra del Señor, pues yo creo que inmediatamente todos los que estamos ahí vamos a estar muy de acuerdo que es algo muy bueno, algo muy positivo. Pero insisto, ¿qué puede decir nuestra vida, nuestro vivir acerca de la palabra de Dios? ¿Qué mensaje puedo darle yo a las personas de cómo la palabra de Dios deja de ser solamente un libro, la Biblia, sino es algo que se vive continuamente o algo que se puede o debe vivir continuamente? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedes decir tú de la palabra del Señor? ¿Qué puedo yo decir? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Todos estamos convencidos que la palabra del Señor, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en este versículo del libro de los Salmos, pues es una guía y es un apoyo para nuestra vida. Es decir, nos guía y nos sostiene, ¿verdad? Hay por ahí un himno, pues ya antiguo, ¿verdad? Tradicional y hermoso, ¿verdad? Que dice, cántame otra vez esas estrofas. Dice, bellas palabras de vida. Y habla de que son sostén y guía. Bueno, precisamente guía en el camino de la vida, guía en las circunstancias diarias de nuestro vivir. Salmos 119, 105 nos aseguran, y nosotros lo hemos vivido, que es guía y es sostén para nosotros la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Bueno, pues nosotros también hemos aprendido, ¿verdad? Según lo podemos leer allá en la profecía de Isaías, capítulo 40, que la palabra del Señor es para siempre, no caduca. Es decir, es perenne, o sea, nunca deja de ser, no pierde vigencia. Nosotros sabemos ahora, ¿verdad? Bueno, pues que muchos productos de los cuales nosotros utilizamos a diario, por ejemplo los alimentos, por ejemplo los medicamentos, pues tienen por ahí una fecha de caducidad, ¿verdad? Y vemos cómo muchas cosas se van devaluando con el tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo hace 5 años yo tenía guardado cierto dinero, ¿verdad? Pues ahora yo, pues quizás tristemente o realmente me doy cuenta que a pesar de que yo veo ahí los mismos ceros, ¿verdad? La misma cantidad reflejada, bueno, esto no me sirve para comprar lo que yo podía comprar hace 5 años. Y nosotros leemos en Isaías 48, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No caduca. Tú y yo levantamos nuestras manos y decimos, amén, es cierto esto, porque me ha sido de socorro, porque me ha sido de consuelo la palabra del Señor. Es decir, no ha variado la vigencia ni el valor de la palabra del Señor. La palabra del Señor también nosotros hemos aprendido, tiene autoridad, es autoridad. Es una autoridad que nadie le otorgó, es una autoridad porque son los dichos de nuestro Padre Dios. Palabras que le fueron inspiradas a sus siervos, a los profetas, para reflejar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Dice en Proverbios 30, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Es decir, tiene autoridad. Es decir, ahí dice es digna de crédito. Es decir, tenemos que creerle a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que creerle a la palabra de Dios. Es decir, más allá de creer en Dios, tú recuerda, tenemos que creerle a Dios. Es decir, y cuando hablamos de creerle es confiar plenamente en lo que podemos nosotros leer en la Biblia. No solamente aquello que se nos acomoda a nuestra vida, ni solamente a lo que yo puedo analizar o aplicar desde el punto de vista personal mío y que se aplica a las demás personas. No, esa autoridad es para todas las personas. Bueno,
pues nosotros también hemos aprendido que la palabra del Señor es el fundamento para nuestra vida. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, el Señor Jesucristo es, como siempre, claro y directo. Escuchar y hacer. Cualquiera, tú y yo, cualquier persona que oye la palabra del Señor, pero no se queda en el nivel de oyente, sino de una persona que practica, que ejecuta diariamente la palabra del Señor, pues dice él, yo lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cuando cualquiera de nosotros tenemos la oportunidad de adquirir una casa para nosotros o de construirla, pues lo que queremos es que esa casa dure, que esa casa sea sólida, que esa casa no tenga cuarteaduras. Buscamos un buen terreno y si el terreno no es muy favorable, pues hacemos unos cimientos muy buenos. Bueno, pues el Señor Jesucristo dice, tú eres un hombre prudente, no solamente al edificar tus bienes materiales sobre una roca, sino edificar tu propia vida sobre la roca, que es la palabra del Señor. Cualquiera que oye y ejecuta y hace esas palabras, tiene esa comparación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la palabra del Señor es nuestro fundamento, un fundamento para nuestra vida. No es un fundamento académico, no es un fundamento teórico, sino es un fundamento que se hace o debe hacerse realidad todos los días de nuestra vida. ¿Cómo vivimos nosotros esa realidad? ¿Qué tanto con nuestros actos reflejamos estas verdades bíblicas, esta autoridad que nosotros le concedemos a la palabra del Señor? ¿Realmente lo aplicamos o realmente nos hemos quedado en el nivel de escuchas, de oyentes? Bueno, la palabra del Señor también nos alienta a seguir. Constantemente somos asediados por una serie de circunstancias que contradicen nuestra vida, que buscan desalentarnos y más gravemente que buscan apartarnos del camino de Dios. Pero el apóstol Pablo escribió a los romanos lo siguiente, Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos la invitación, y yo te hago la invitación de que finquemos nuestra esperanza en esa consolación y en esa paciencia que nosotros recibimos cuando nos gozamos en la lectura de la palabra del Señor. Nos gozamos de tal manera que todos los días, aunque hayamos leído infinidad de veces los mismos pasajes, nosotros los vemos como algo nuevo y refrescante para nuestras almas. Algo que nos alienta, aliento nuevo, alegría al corazón. Porque las cosas que se escribieron antes, escribió Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Y fíjense, la enseñanza que Pablo se refiere aquí no es una enseñanza teológica, una enseñanza formal desde el punto de vista académico, que, insisto, esto es algo muy importante, sino que esa enseñanza va directamente a la manera en que tú y yo debemos de vivir la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, para nosotros reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas y vivir esa esperanza que nos proporciona la palabra del Señor. Hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, leemos lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense, esto nos dice que la palabra del Señor, y también de eso estamos todos convencidos, nos proporciona, nos da crecimiento espiritual.
Por eso la recomendación del apóstol Pedro es que nosotros busquemos el estar llenos, el acercarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? Así como los niños recién nacidos buscan ser alimentados. Entonces nosotros debemos de procurar, una vez que nosotros hemos reconocido la autoridad que tiene la palabra del Señor, pues hemos nosotros de buscar alimentarnos, porque proporciona crecimiento, y dice aquí, para que por ella, es decir, por la palabra de Dios, crezcáis para salvación. La palabra del Señor también a nosotros nos proporciona la vida y el poder que tiene en sí misma, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor tiene vida y poder. Fíjense, nosotros cuando leemos atentamente esta porción de la Escritura, pues nosotros hablamos de que es viva, es decir, trasciende el nivel, digamos, de la impresión. No son solamente palabras hermosas, sino son palabras que tienen una eficacia en nuestra vida. Por eso habla de eficaz. ¿Es malo que la palabra del Señor sea eficaz en nuestra vida? No. Y la eficacia tiene consecuencias visibles en la vida del cristiano, es decir, en tu vida y en mi vida. Yo no puedo decir que soy un hijo del Señor, un hijo de Dios, si solamente soy un oyente y no practico lo que dice la palabra de Dios. Y con esto no juzgo a nadie, sino trato de hacer un examen de mí mismo para ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces dice aquí el escritor de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Inmediatamente lo compara con una espada de dos filos. Dice, es más cortante que esa espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra y conmueve, es decir, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, no se queda a un nivel superficial. La palabra del Señor, cuando yo me acerco a ella, cuando yo hago una lectura honesta de la palabra del Señor, entonces discierne mi pensamiento y discierne la intención de mi corazón. Parte mi alma y mi espíritu. Es decir, ¿estaría yo perdiéndome las bendiciones del Señor si tristemente yo utilizo la palabra del Señor para juzgar y condenar a otras personas? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo en la Biblia leo algunas porciones y yo veo que se habla de enemigos, yo inmediatamente yo diría mis enemigos, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un comportamiento de enemigo? Porque de manera triste nosotros a veces hemos perdido el tiempo y hemos perdido las bendiciones de Dios cuando buscamos aplicar la Escritura solamente a la vida de otras personas. Y cuando se acerca alguien a nosotros y nos dice, mira, la palabra del Señor dice esto, debes de tú de corregir este aspecto de tu vida, nosotros inmediatamente inflamamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nos enojamos. Y decimos, a ver, ¿y tú por qué me dices esto? Debes de ver la viga en tu ojo y no la paja en el mío. O sea, fíjense cómo tristemente todas estas porciones
de la Escritura que deberían ser utilizadas para darle vida a las personas, nosotros las hemos utilizado perversamente para exculparnos a nosotros, para atacar a otras personas. No queremos ser reprendidos por nadie. Y dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esa vida y esa eficacia es para mi propia vida, es decir, para tu propia vida, que se aplique en tu vida, no importa quién seas tú. Si eres un líder de tu congregación, si yo soy un líder en mi congregación o soy una persona que apenas está conociendo el Evangelio, bueno, tengo la oportunidad de que la palabra del Señor me ayude a describir y a descubrir quién soy yo. Me ayude a descubrir y a describir las intenciones ocultas de mi corazón. Pero, ¿qué significa esto y cómo funciona para mi vida? Porque esta porción de la Escritura que acabamos de leer en la carta a los Hebreos es hermosísima. Viva y eficaz. Discierne tu pensamiento. Espada de dos filos. Muchos de nosotros sabemos de memoria este versículo. Pero ¿qué significa para mi vida? ¿Cómo funciona? Bueno, pues vayamos una vez más a la Escritura y veamos lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo allá en aquella segunda carta, capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla de que la Escritura, inspirada por Dios, fue inspirada por Dios y tiene un plan, tiene una utilidad en la vida del creyente. Enseñar. Pero de nuevo, esta enseñanza va más allá de lo académico. Esta enseñanza es una enseñanza que apunta al interior de mi vida. Una enseñanza que redarguye mi conducta, mi mente, mi pensamiento, que me corrige y que me instruye en justicia. ¿Cuántos de nosotros queremos ser corregidos? ¿Cuántas veces yo, ante la mínima sospecha de que alguien quiere corregir lo que yo creo que es, me he molestado? ¿Cuántas veces yo he confrontado, al menos en mi mente, a las personas cuando yo veo quizás por ahí una pequeña señal de que se opone a lo que yo digo? Pues la palabra del Señor nos dice que precisamente la Escritura nos enseña, pero para redarguir, es decir, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. Es decir, nos instruye para cosas positivas. En otra versión de la Escritura podemos leerlo así. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Tú y yo queremos estar listos para toda buena obra? ¿Tú y yo queremos estar completamente capacitados para toda buena obra? Pues entonces nosotros debemos someternos a la autoridad que decimos, que aseguramos
representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Tiene una razón de ser, tiene una utilidad, tiene algo que se ve, que se nota, que es evidente en la vida del Hijo de Dios. En esto han de conocer las personas que están cerca de ti y de mí, que somos discípulos de Jesucristo. No en si soy líder de mi congregación, no en si soy maestro de la escuela bíblica de mi congregación, sino en qué tanto amo yo al que está cerca de mí. Y para eso tengo la ayuda de la palabra de Dios. Me es útil para enseñar, pero esa enseñanza me reprende y me corrige, para que yo pueda mostrar a la gente cómo se vive de la manera que Dios manda. Esa es una capacitación diaria, intensiva, y que se lleva a cabo durante toda la vida del cristiano aquí en este mundo. Entonces, recapitulando, hermanos, la Escritura es inspirada por Dios, no es una invención humana, tiene una utilidad, nos enseña para vida, nos redarguye, es decir, nos reprende. No reprende a la persona que está enfrente de mí o a la que tiene algún cierto tipo de rivalidad conmigo o yo con él, sino me redarguye y me reprende a mí y me corrige, me instruye para justicia. Yo me estaría perdiendo de una gran bendición si yo evito la corrección de la palabra del Señor, porque nosotros hemos visto y hemos levantado nuestras manos y nuestros espíritus y hemos dicho amén cuando leemos el Salmo 19. Y nosotros leemos ahí que los preceptos de Jehová traen alegría al corazón. Entonces, este nuevo aliento, esta alegría al corazón, significan que tú y yo tenemos esta tarea que cumplir en la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha otorgado. Perfeccionarnos para que estemos enteramente, es decir, integralmente preparados para toda buena obra. Si tú y yo nos preocupamos por tener una preparación teológica, académica, musical, no sé, para servirle a la congregación, eso es algo excelente. Pero el Señor quiere que nosotros busquemos esa perfección, esa buena obra, y que tenga una realización plena y viva en la manera en que nosotros nos relacionamos con las personas que están cerca de nosotros. Hermanos, debemos estar gozosos porque el Señor Jesucristo nos habla de esta manera. Busca darnos de su paz, de su tranquilidad. Busca que estemos alegres y contentos. Busca que al abrirle nuestro corazón, a ser sinceros, al permitir que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, nos liberemos de todas esas cargas, se las dejemos a Él, que lo sigamos decididamente tomando la cruz y la carga que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, y Dios permita que nosotros estemos siempre muy contentos de leer la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Te damos gracias porque pues hemos comprobado que es viva y es eficaz, viva en nuestra vida y mantiene esa eficacia desde hace muchísimos años en la vida del ser humano y desde hace algunos años en nuestra propia vida. Padre, permite que nosotros compartamos tu palabra de cualquier manera, ya sea de manera directa, presencialmente hablando,
o a través de estas herramientas de las redes sociales. Porque tu palabra trasciende el medio por el cual llega a las personas. Y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Perdona nuestras faltas. Cuida y bendice tu iglesia. Cuida y bendice a cada uno de nosotros. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios nos cuide y nos bendiga a todos.